Él se llamaba Fausto, tenía poco más de 35 años y era un artista del canto, un tenor. Ella era una de esas damas elegantes de las que siempre se menciona el linaje y el título, y se puede frecuentar durante un mes sin saber su nombre. No se conocían. Fausto había estado en Pegli, donde otra dama de Milán le había dado una carta de presentación para la condesa Floralio di Santigliano, a quien debía encontrar en Recoaro. Una dama elegante, ingeniosa, simpática, una joven viuda. Fausto había encontrado en Recoaro a muchos conocidos. Había preguntado por la condesa. ¿Tenía realmente los atractivos que le habían dicho? Sí, pero tenía timideces de provinciana. No se atrevía a estar en el hotel. Se había alojado en una familia decente. Una mamá gorda y 3 jovencitas delgadas a las que siempre arrastraba consigo como una aureola de honestidad. Fausto guardó la carta de presentación en su cartera. Con su juventud hermosa y floreciente, con su carácter leal, su espíritu sereno, su gran nombre y la fortuna que le sonreía, no tenía más que presentarse para encontrar simpatías. No necesitaba cartas. De 2, 3, 10 personas, la condesa escuchó que Fausto, el más famoso de los tenores vivos, había llegado, que cantaba solo una temporada al año en Covent Garden o en San Petersburgo, y en 2 meses de triunfos y gloria se hacía una renta de príncipe. Todo Recoaro estaba emocionado con la esperanza de escucharlo. ¿Cantará? En sociedad no. Se sabía que nunca lo hacía. Pero, ¿y si se organizaba el habitual concierto benéfico? Luego, la amiga de Milán escribió a la condesa. ¿Cómo encontró a su recomendado? Agradable, ¿verdad? ¿Se verán seguido? ¿Te hace la corte? La condesa se sorprendió de que no hubiera aparecido todavía. Se sorprendió en el casino, se sorprendió en la fuente. Pero este señor es un oso. Fausto se enteró, y martirizado por la cortesía, se puso los guantes e hizo la visita. Fue introducido en uno de esos salones burgueses que siempre están cerrados para que el sol no estropee los muebles, y donde la sirvienta abre las persianas cuando ha entrado un visitante. Lo deslumbra con el reflejo del sol que golpea la pared blanca de la fachada. Luego se da vuelta, ve que se cubre los ojos con las manos, vuelve a cerrar un poco más, un poco menos, y hace que presencie una serie de efectos de luz, quizás pictóricos, pero nada cómodos. Fausto miró a su alrededor y frunció el ceño. Era un salón frío e inhóspito, sin el lugar de la señora, su rincón, su nicho donde un amigo puede sentarse a su lado, cerca de su mesita y sus labores, sus libros, sus periódicos, sus álbumes y conversar íntimamente, hojeando por aquí, mirando por allá, enrollando un hilo de seda, dibujando un perfil con lápiz, hojeando una epigrafía, comentando, saltando de tema en tema, mientras la señora continúa en su lugar haciendo lo que estaba haciendo, sin parecer estar ahí para recibirlo, sin perder su tiempo por él.
Era el salón pretencioso e ingenuo de las familias que reciben poco y en consecuencia no saben recibir. Un sofá contra una pared, las sillas alrededor y una mesa en medio en la que la vanidad del propietario muestra todos esos objetos que su modestia considera demasiado hermosos para usarlos para su propósito. Tazas en las que nadie ha bebido nunca. Juegos de té y café vírgenes de todo contacto con las bebidas mencionadas. Tinteros que ni siquiera conocen de vista la tinta. Y luego, flores artificiales, pájaros embalsamados y los bordados más o menos desteñidos de las señoritas de la casa. Y sobre todos los respaldos de los muebles, cuadrados y discos de ganchillo para proteger la tela del contacto de los visitantes. La condesa entró, saludó de pie, se sentó incómoda en el sofá, con las manos en el regazo, embarazada de encontrarse ahí fuera de lugar, con ese aire de recepción que parece medir el tiempo de las visitas. Fausto, acostumbrado a ser recibido entre los íntimos de las bellas damas, también se sintió desconcertado. Tuvieron las conversaciones de circunstancia. ¿Hace mucho que llegó a Recuaro? Luego, una mirada a la fecha de la carta que lo presentaba, y una sonrisa disimulada con ostentación, pero sin atreverse a hablar de ello. ¿Y las aguas le hacen bien? Yo bebo muchos vasos. ¿Y usted? ¿Pocos? ¿Demasiados? ¿Qué tiempo se espera en la fuente? Una conversación para dormir de pie. La condesa trató de insertar aquí y allá alguna palabra ingeniosa, pero no se sentía cómoda, y para Fausto parecieron ser como un relleno de trufas y una copa de Burdeos introducidos repentinamente en el menú de una cena casera. No estaban en armonía con todo lo demás. Desentonaban. Salió con la firme intención de no repetir la visita, sino hasta el día antes de partir, con la esperanza de no encontrar en casa a la señora y poder zafarse con un lacónico PPC en el margen de una tarjeta de visita. Pero por más económica que sea la esperanza de alimentarse, la de Fausto no pudo vivir mucho tiempo. Al día siguiente, Fausto encontró a la condesa en la fuente. Ella estaba apoyada en un árbol, esperando su turno para ir a beber. Tenía alrededor las mismas señoritas delgadas y algunos hombres. Ahí de pie, con ese árbol como único mobiliario, se sentía mucho menos incómoda que en el salón burgués. Tan pronto como Fausto se acercó, ella le tendió la mano diciendo un buenos días, entre dos pausas de la conversación, y continuó hablando. Sin duda, tiene el sabor a tinta, pero me he acostumbrado, al menos, de tanto repetirlo. Es la cuarta vez que lo repito esta mañana. Repítelo también para mí, dijo Fausto. ¿Estaban hablando del agua? Por supuesto, del agua, del sabor a tinta, de la mayor o menor aversión que se le tiene. Aquí hablamos en rimas obligadas. Pero las damas ingeniosas sabrán introducir alguna variante, respondió Fausto, con la intención de hacer un cumplido. También es una rima obligada el componer madrigales a las damas, dijo la condesa, y presentarlos incluso cuando no han tenido éxito, ¿verdad?
añadió todo humillado el pobre Fausto, que habría querido retirar el suyo. Exactamente, respondió la condesa señalándolo. Pero lo dijo riendo, para quitar la amargura a esa ironía. Luego cortó esa conversación. Presentó a Fausto a la señorita Sastin, a los otros conocidos, y se dirigió a buscar su vaso. Era verdaderamente elegante, bien formada, bien vestida, joven, alegre, muy cordial. Entraba en confianza de inmediato. Era una de esas damas con las que los hombres disfrutan estar en compañía, porque saben conversar, eliminan la timidez sin perder nunca su dignidad de porte y nunca aburren. Una de esas mujeres de las que las demás dicen: no se entiende qué es lo que encuentran los hombres de atractivo en ella. ¿No es bonita? ¿No estuvo en el casino anoche?, preguntó Fausto. Y al ver que la condesa lo miraba riendo, agregó: ¿es esta también una rima obligada? Y esta también es la cuarta vez que se repite, porque usted es el cuarto conocido que encuentro. No, no estuve en el casino. La señorita Astin no iba y no me considera lo suficientemente mayor para confiarme a sus hijas. No podía ir sola. Si pudiera ofrecerme a ir a buscarla, dijo Fausto, sería el caso de decir: mejor sola que mal acompañada. Al menos usted no piensa en hacer madrigales. Pero los hago sin pensarlo. Al decirme que conmigo estaría mal acompañada, si fuera viejo y feo, no se lo diría. Entonces preferiría ser viejo y feo. La condesa lo miró riendo, pero no respondió. Sin embargo, se veía que tenía algo que decir y Fausto se lo preguntó. ¿Por qué se ríe? ¿Piensa algo malo de mí? Sí, pienso que es un poco voluble. Puede ser, respondió Fausto. Luego, al darse cuenta de que había dicho una tontería, agregó: no quiero contradecirla, pero ¿cómo lo argumenta? Hasta ayer tenía una carta en el bolsillo madurando la fecha para evitar verme, y hoy querría ser viejo y feo para acompañarme. Hasta ayer no la conocía. Fausto habría ido lejos por ese camino, pero ella se limitó a inclinarse, riendo ante su cumplido, y habló de otra cosa. Nunca insistía en las conversaciones. Cuando comenzaban a tomar un giro galante, las dejaba caer, salvo para entablar otras que seguía hasta el mismo punto para plantarlas de nuevo ahí. Es un juego que gusta mucho a las bellas damas, un juego peligroso. Es como esa media embriaguez que proporciona el opio, ese exaltamiento leve que se obtiene en una copa de champán, una embriaguez, una exaltación inocentes, pero terriblemente arriesgadas. Otra copa de champán, un grano de opio más, pueden llevar a la embriaguez y tal vez a la muerte. Hay muchas existencias honestas que peligran en este juego. Por la noche, Fausto y la condesa se volvieron a encontrar en el paseo. Al día siguiente en la fuente, y así sucesivamente, como siempre ocurre en los balnearios. Se llevan juntos y pronto se hacen amigos. Siempre estaban contentos de encontrarse. Se ponían inmediatamente alegres, pero nunca estaban solos.
La condesa llegaba inevitablemente acompañada de la señorita Sastin y la conversación era general. Fausto se enamoraba un poco más de la condesa cada día, y ella sentía que su simpatía por él crecía de manera inquietante. Pero no se conocían lo suficiente como para entregarse a una confianza que podría ser engañosa. Ambos estaban en guardia. Fausto insinuaba cuando podía hacerlo algunas palabras entre bromas y serias que turbaban a la condesa. A veces era ella quien lo provocaba y él quien se turbaba. Pero cada vez que estaba a punto de afirmarse a sí misma, sí, está enamorada de mí, recordaba las noticias que le habían dado sobre la condesa a su llegada a Recoaro. Amable, cordial con todos, muy sociable, brillante, pero buena madre de familia y honesta. En cuanto a ella, veía esas vacilaciones, comprendía que su honestidad lo desanimaba y se enojaba. Habría querido que estuviera seguro desde el principio de que no había ninguna esperanza clandestina que fundar sobre ella, excepto que la amara de todos modos. No era libre, no lo eran ambos. La idea de que ese sentimiento que la agitaba por completo no encontrara otro eco en el corazón de él que la esperanza ignominiosa de una aventura galante la ofendía. A veces se mostraba escéptica para arrancarle toda ilusión y pensaba, es mejor que desesperes y no me ames de esa manera. Un día, mientras las señoritas Sastin hablaban de dos enamorados con diferentes situaciones, dijo, si hubieran tomado quinina, esta catástrofe no habría ocurrido. La quinina es un excelente calmante para los nervios, y el amor no es más que una enfermedad nerviosa. Parece que usted hace uso de la quinina, dijo Fausto. Ha estudiado mucho sus efectos. Se lo dijo en voz baja para que los demás no lo escucharan, irritado por esa negación fría que lo desanimaba. Pero para ella, esa palabra susurrada, como una confidencia, tuvo el efecto de una caricia, a pesar de la insolencia que contenía. Se enojaba por no resentirse de esa insolencia, pero no se resentía. Todo el día, toda la noche pensó en esa voz baja, en esa frase murmurada solo para ella, en ese acto íntimo de hablarle en voz baja. Le parecía que al día siguiente y todos los días siempre debía hablarle así. Escribió una larga carta a sus dos hijos, una carta de madre apasionada. No tenía otros afectos en la tierra que ustedes dos. Se había dedicado a una viudez perpetua para no privarlos de una parte de su ternura. Estaba impaciente por ver el fin de ese mes para ir a buscarlos al colegio y llevarlos con ella a la villa y vivir todo el otoño en familia. Le costaba quedarse sola de esa manera. Se aburría. Quería convencerse a sí misma, pero en cambio estaba demasiado interesada en las aguas. Esperaba con impaciencia la mañana para ir a la fuente. Y si por casualidad regresaba sin una palabra que la hubiera emocionado, estaba triste. Y eso le sucedía a menudo. Fausto se aburría de esa tutela que ella siempre tenía a su alrededor. Le parecía una ostentación de desconfianza y él también desconfiaba. La condesa, en cambio,
Quería liberarse de esas restricciones, pero era tímida, no se atrevía a más. Antes había ido varias veces sola a la fuente, pero desde que conocía a Fausto, le habría parecido ir a buscarlo. Se habría avergonzado de él más que de los demás y se rodeaba más que nunca. Ambos tenían una extraña forma de hablar, mirándose a los ojos con una intensidad que parecía hecha para acompañar conversaciones apasionadas. Pero en cambio, a menudo decían: «Mira ese sombrero, ¿sabes quién es esa señora? Hoy las señoritas Astin están más elegantes de lo habitual», y otras tonterías similares. Y luego, ante la falta de palabras cariñosas para recordaban las miradas, ese ojo amplio, atento, profundo, volvía con insistencia a sus mentes en las horas solitarias y lentas de la lejanía. Exaltaban la fantasía enamorada que lo calentaba con la intensidad del deseo, la muda elocuencia. Un día, alguien propuso un paseo en burro. Fausto puso mucho empeño en organizarlo. Incluso se entusiasmó. Pensaba que en el campo, la alegría de la ocasión le daría la oportunidad de aislarse un poco con la condesa, de hablar con calma, sin inhibiciones. No tenía la intención de arrojarse a sus pies como en los melodramas en su calidad de tenor. Al contrario, precisamente porque era cantante, se empeñaba en no hacer nada melodramático, y para evitar cualquier actitud teatral, se mostraba prosaico hasta el punto de la afectación. Pero en su alma de artista, sentía poderosamente la poesía de la vida. Esa mujer viuda e independiente que veía todos los días, sin poder liberarla de las restricciones de una jovencita con la que se había rodeado. Esos discursos nerviosos en los que aparecían destellos de pasión, y que inmediatamente después una nota de escepticismo o de puritanismo desmentía, le habían puesto fiebre en el corazón. Estaba decidido a hablar, a salir de esa incertidumbre a cualquier costo, aunque fuera haciendo una declaración de amor en el dorso de un burro. Precisamente ese día, el séquito de la condesa estaba completo. Además de la señora Astin, las hijas, los conocidos habituales, había un joven de Milán que acababa de llegar, que le traía un gran suministro de novedades y que también le hacía la corte. Fausto no estaba celoso, y la condesa tampoco. Tenían demasiado espíritu para eso. Pero todos los terceros que se interponían entre ellos los irritaban. Por otro lado, tenían suficiente experiencia social para tomar las cosas con desenvoltura y ocultar su descontento. Pero al ocultarlo a los demás, también se lo ocultaban mutuamente, y cada uno interpretaba la resignación del otro como indiferencia y se desanimaba, y ponía algo de dignidad en disimular y vencer un sentimiento que ya no creía correspondido. Así que dejaron de intentar aislarse. Él se dedicó a cortejar a las otras señoras, y ella permitió que los otros jóvenes le hicieran la corte a ella. Solo de vez en cuando se enviaban una palabra al vuelo, se miraban desde lejos, y siempre eran esas miradas profundas, íntimas, amorosas, las que provocaban una tormenta en el corazón de ambos. Mientras comían sentados en un prado, Fausto escuchó a la condesa hablar con el joven milanés
sobre una idea suya paradójica de ir a Tierra Santa con la sociedad de la propaganda fide. Estaba ansiosa por ver esos lugares pintorescos, todos idealizados por la poesía del cristianismo. Y no había obligación de hacer propaganda ni de unirse a todas las oraciones y ayunos. Cada uno era libre de actuar como le dictara su conciencia. Honestamente, por supuesto. Se pagaban 1000 liras y todo estaba provisto durante 6 meses. Viaje, caravanas, guías para ser acompañados en lugares peligrosos, también era un ahorro. ¿Cuándo nos vamos?, dijo Fausto. Pero vamos, ¿cree que encontrará filetes de roast beef en el Gólgata?, respondió la condesa. Esa palabra le había provocado un sobresalto en el corazón, como si Fausto quisiera decirle que se creía unido a ella de esa manera, que ya le pertenecía tanto, que se asociaba con todos sus planes extravagantes e irrealizables y quería ocultar su emoción. Él tuvo que disculparse por su apetito. Se irritó con esa respuesta prosaica. Si la hubiera amado, si hubiera deseado saberse amado por ella, podría haberle respondido: ¿con qué derecho? ¿Por qué quiere venir conmigo? Y él le habría susurrado: porque te amo. En cambio, había evitado esa palabra, no quería escucharla, y más tarde, sola en su habitación, también la condesa lamentaba lo mismo. Si hubiera osado preguntarle por qué se asociaba con ese plan suyo, él le habría respondido: porque te amo. Sentía en el silencio de la noche esa palabra susurrada por esa voz. Le causaba un estremecimiento, una dulzura infinita. Esperaba que él se lo dijera al día siguiente y fantaseaba con la dulce poesía de una confesión de amor. Pero los días siguientes seguían siendo igual de decepcionantes. Siempre las mismas restricciones de las que no se atrevían a liberarse. Siempre la misma timidez, las mismas desconfianzas, la misma conversación llena de chistes, bromas, paradojas, a lo que se habían acostumbrado, y que quitaba todo valor incluso a las expresiones más amorosas y audaces. Fausto tuvo aún una esperanza, una noche en que la condesa lo invitó a tomar el té. Se imaginó uno de esos tés íntimos, una tetera muy pequeña, solo 2 tazas, 2 manos que se rozan temblorosas al encender un fósforo y al prender el espíritu, 2 corazones que laten fuerte mientras sentados en 2 sillones, con la cabeza echada hacia atrás y la taza entre las manos, los 2 amigos, hombre y mujer, se lanzan frases cortas, un poco nerviosas, con la voz entrecortada, con la mirada amplia y fija. Luego, dejan las tazas. Él aprovecha esa oportunidad para levantarse, acercarse a ella, la sigue poco a poco, se apoya en el respaldo del sillón y con la cabeza sobre la cabeza de ella, con los labios rozándole el oído, con el aliento ardiente quemándole el cuello, le dice: ¿sabes, María? ¿Sabes, Bianca? ¿Sabes, Teresa, cuánto te quiero? Entre las otras miserias, Fausto no conocía el nombre de la condesa. Tenía que poner puntos en el lugar del nombre en su sueño de amor. Pero paciencia, siempre y cuando ese sueño se hiciera realidad, estaba dispuesto a llamar la condesa por última vez.
Esperó esa noche conmovido, feliz, impaciente. Fue demasiado pronto, pero tenía que ser otra desilusión. La condesa estaba sentada en el sofá con la señora Asting y la hermana mayor. Las otras hermanas tocaban una pieza a 4 manos. Si al menos hubiera podido sentarse al lado de la condesa, bendita sea la pieza a 4 manos que le habría permitido hablarle en voz baja. Pero los asientos estaban ocupados a la derecha y a la izquierda. Tuvo que escuchar, saborear, alabar el trémulo perfectamente ejecutado con tanta agilidad, tanta fuerza, una pieza tan difícil. Luego vinieron las discusiones musicales. La condesa estaba nerviosa. Quería que las óperas se musicalizaran en libretos en prosa. La poesía era una tontería. ¿Por qué medir el pensamiento con un metro, contar las palabras, fijar las cadencias? Eso era tarea de la música. Y también ésta debía ser simple, natural, sin artificio, un largo recitativo hilado, dramático. Ahí mismo convirtió en prosa de parodia la celeste Aída y el cielo y mar de la Gioconda, y quería que Fausto cantara sus arias así. Ella había hecho bien su parte, sin embargo, y él hizo bien la suya, como hacían bien todo. Tenía ese don precioso. Le puso humor. Luego, la condesa le estrechó la mano para agradecerle, y ese apretón de manos largo, expresivo, lo hizo temblar de alegría. «Y ahora basta, ¿verdad?, de desterrar la poesía», le dijo. «Pero no, la poesía es una convulsión de los nervios», insistió la condesa, que tenía los nervios convulsionados porque estaba descontenta con su noche. «¿Y el amor?», preguntó Fausto. «El amor también». «¿Y se cura también con quinina?». «¿Por qué lo pregunta? ¿Es usted poeta?». «No, estoy enamorado», respondió Fausto, pero lo dijo irritado. Esa esgrima de frases artificiosas, de paradojas, lo irritaba. Sin embargo, la condesa sintió un sobresalto en el corazón ante esa confesión. Pero las señoritas Asting se mordían los labios como para reprimir unas ganas de reír que no tenían, y ella respondió: «Ah, entonces lo compadezco». «¿Por qué?», preguntó Fausto. «Porque ha caído aquí, donde somos todos gente prosaica». «¿No creen en el amor?». «Sí, creemos, como en la fiebre, y recomendamos la quinina». «Si conociera a una mujer enamorada, le recomendaría las aguas de Recoaro», dijo Fausto irritado. «¿Para tenerla cerca?». «No, no la tendría cerca porque me voy mañana, para curarla del amor, como usted». «Le ruego que crea que yo no necesite ser curada. No estaba enferma de eso». «¿Nunca?». «Nunca». Luego agregó: «Quizás, cuando me casé». Era una forma de cortar la conversación. El anuncio de esa partida la había sacudido por completo. ¿Por qué se iba? Esa noche se separaron amargados, irritados, se estrecharon la mano convulsivamente, y en las largas horas de una noche insomne, la condesa se atormentó con pensamientos desalentadores. Entonces no la amaba. Nunca la había amado si se iba así, sin volver a verla, como un extraño. Había venido después que ella.
No tenía compromisos que lo llevaran a otro lado. Se iba porque quería irse, porque tenía suficiente de Rokuaro. Su presencia no contaba para nada. No tenía influencia para retenerlo. Dios mío, y a ella que se le había subido a la cabeza. Por la mañana se levantó de la cama desanimada, desilusionada, pero tranquila como una mujer razonable. Le dolía renunciar a esa última ilusión. Era la última. Ya había creído que no podía tener más. Luego, en su horizonte gris de madre, de viuda, había aparecido esa última franja rosada del crepúsculo, ese último destello de luz, ese último saludo del sol. Se sintió revivir la fantasía, calentarse el corazón, y ahora tenía que renunciar a ello, volver al gris, volver a la fría soledad, y a su edad era para siempre. Quería pensar en otra cosa, en sus hijos, en Alfredo que necesitaba baños de mar, y en su casita junto al lago de Como que necesitaba reparaciones importantes y costosas. Como tutora de sus hijos, esas debían ser sus preocupaciones, y sin embargo, 2 versos de una romanza moderna que había cantado todo el invierno volvían insistentes a su mente sin que ella les prestara atención. La vida es soledad, sin amor, sin sueños y sin dioses. Se vistió con un vestido de mañana completamente blanco que la hacía esbelta y delgada. Luego fue al balcón, irritada por la penumbra gris que la envolvía, sedienta de luz, sedienta de azul, y abrió de golpe las persianas con un impulso nervioso, murmurando siempre: la vida es soledad, sin amor, sin sueños y sin dioses. Pero se quedó ahí con los brazos levantados, con la frase interrumpida, paralizada, inmóvil, blanca sobre el fondo oscuro del balcón abierto, como una estatua en una hornacina. Había encontrado de nuevo la poesía añorada. Había encontrado su amor, su sueño, su fe. Abajo en la calle, apoyado en la pared frente al balcón, Fausto la había visto con la cara levantada hacia ella, esperándola, mirándola fijamente con sus grandes ojos enamorados. Esa declaración tan esperada, tan invocada, que ninguna palabra había podido expresar, que ninguna demostración había podido afirmar, ahora estaba dicha, clara, apasionada, irrevocable. En ese momento desaparecieron todas las dudas. Toda la historia de sus corazones se revelaba en esa mirada silenciosa. No se saludaron, incluso el saludo es una convención, y ellos estaban fuera de todas las convenciones, de todas las reglas. Entre un gran artista y una gran dama, ese amor desde el balcón, para no ser ridículo, debía ser tan solemne y grande como una verdadera pasión. Por parte de Fausto fue un acto desesperado. Irritado consigo mismo por no poder decir lo que tenía en el corazón, irritado con la condesa que no quería comprenderlo, irritado más que nunca con todos los terceros y todas las restricciones que se interponían entre ellos, en un momento de despecho había dejado escapar esa palabra: me voy mañana. No era una decisión, no lo había pensado, no había resuelto nada, pero ahora lo había dicho, y tenía que irse para no provocar comentarios chismosos. Y sin embargo, no quería irse con esa espina en el corazón.
No podía soportar esa incertidumbre. Un momento le había venido la idea de escribirle a la condesa, pero cuando estuvo ahí para escribir la dirección de esa señora, de la cual ni siquiera conocía el nombre, dudó. ¿Y si no la hubiera amado? Si hubiera sido una ilusión suya y ella se burlara de él y de su carta, si realmente no creía en el amor como decía, y de cualquier manera, cualquier emoción que esa confesión escrita hubiera provocado en su alma, si se había propuesto guardar su secreto, la carta no habría servido para arrancárselo. Y 2 horas después, Fausto la habría visto de nuevo con la misma sonrisa en los labios. Y si hubo una tormenta, no habría sabido nada. Y él quería saberlo. Quería sorprender esa tormenta que respondía en otro corazón a la tormenta del suyo. Cuando me vea, al amanecer, detenido en la calle, contemplando su ventana como un enamorado de novela, como un loco, no podrá tomarlo como un cumplido. Deberá comprender que la amo y confesar que lo entiende. Y la condesa no dudó en confesarlo. Quedó fascinada, con el corazón palpitante, con los ojos fijos en los de él, bebiendo a grandes sorbos la felicidad en ese largo silencio de amor. Quedó sin medir el tiempo, sin contar las horas. Después de la luz rosada del amanecer, vino un resplandor que le quemaba la cabeza, que la envolvía toda en un halo de oro, que le inflamaba el rostro, que arrancaba rayos y chispas de sus cabellos rubios, y Fausto olvidaba el tiempo, la calle, la gente. Solo la veía a ella en ese glorioso resplandor de luz y amor. Y cuando tuvieron que retirarse, llevaron en el corazón la intensa alegría de la pasión correspondida. Ya no desconfiaban, estaban seguros el uno del otro. La sociedad abusa de todo, quita valor a cada cosa. Las protestas más apasionadas son cumplidos. Un fuerte y largo apretón de manos es un saludo. Las asiduas atenciones son cortesías. Pero esa correspondencia muda de 2 miradas, la elocuente poesía de ese silencio, no estaba registrada entre los actos regulares de la vida. No se podía justificar con un nombre profano. Era el lenguaje de la pasión. Más tarde, cuando se encontraron en la fuente, la condesa ya no era tímida ni reservada. Con la seguridad de la felicidad, dejó atrás su inevitable cautela, y por primera vez, ella y Fausto se encontraron libres de hablarse sin testigos. Pero se habían dicho todo en ese largo silencio de amor. Se sentían en sintonía. Se estrecharon la mano. Luego Fausto le ofreció el brazo y caminaron lentamente embriagados y felices, apoyados el uno en el otro, como debían estarlo para toda la vida.